Buenas tardes a todos ustedes, es un honor, un placer estar aquí. Un agradecimiento muy especial al Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, precisamente por ese honor, ese alto honor que me confieren de venir a platicarles esta sencilla práctica que hemos realizado en el estado de Veracruz y que bueno, nace como una necesidad urgente. Todos los que trabajan en centros reguladores de urgencias médicas saben que si bien es cierto, se está realizando un gran trabajo en materia de prevención de accidentes, en materia de sensibilización y cambios de comportamiento. Bueno, los accidentes siguen sucediendo, seguimos teniendo muchas llamadas en los centros reguladores y que necesitamos atender de manera emergente, de tal forma que se buscan estrategias, se buscan alternativas para que esta atención sea más oportuna. Antes de iniciar, bueno, a nombre de mi estado de Veracruz, un cordial saludo para todos ustedes. He de decirles que esta práctica ya les mencioné brevemente, precisamente nace de esa necesidad que ya les decía, de buscar alternativas y estrategias para brindar una atención médica más oportuna, acercar los servicios médicos a aquellos lugares en donde hay una inaccesibilidad por la vía terrestre o por las distancias. El estado de Veracruz es un estado muy accidentado, tenemos muchas zonas de sierra, entonces algunas ocasiones se nos dificulta el traslado por la vía terrestre, de tal manera que bueno, empezamos a desarrollar esta actividad. He de decirles que esta actividad de traslados aeromédicos ya se realizaba en el estado, tiene un aproximado de unos 5 años que se realiza. Sin embargo, fue a partir de la creación del Centro Regulador de Urgencias Médicas que empezamos a trabajar en la sistematización de esta actividad, precisamente por esa emergente necesidad de buscar alternativas para salvar vidas. Bien, en cuanto a la justificación, pues yo creo que se ha platicado mucho a lo largo de todo este foro acerca de la cantidad de accidentes que siguen ocurriendo, de la cantidad de lesiones y de las defunciones que bueno siguen avanzando. Si me das la siguiente, en el estado de Veracruz, pues he de decirles que igual no hay una diferencia como en el resto del país. Bueno, la principal causa de muerte por accidente pues son en los grupos de edad de 5 a 39 años, últimamente se han movido un poco los grupos de edad de 15 a 24 años, pero sigue siendo un serio problema de salud pública. También pues consecuente de esta situación pues es la segunda causa de discapacidad adquirida y también consecuente de esta situación pues es un serio problema. Bueno, lo que es la tercera causa de egresos hospitalarios sigue siendo un problema grave. Bueno, entonces, ¿qué son los traslados aeromédicos? Bueno, pues básicamente son una práctica ordenada, es decir, como les comentaba yo, bueno, no estamos descubriendo el hilo negro, esto es algo que se realiza también en otras partes del país, también se realiza en otros países incluso. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, pues empezar a investigar todo lo que en el resto del mundo y en el país existía en cuanto a traslados aeromédicos y empezar a sistematizar esta práctica de tal manera que se hiciera como una práctica ordenada, pues que se aprovecharan los recursos y bueno, para precisamente disminuir los riesgos de muerte y como una estrategia para el control y la limitación del daño. Aquí hay una cosa muy importante que mencionar, más adelante lo voy a decir más ampliamente, pero bueno, es precisamente el aprovechamiento de los recursos. Yo creo que básicamente el punto medular de esta presentación tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos y la coordinación interinstitucional que desde nuestra propia experiencia ha sido clave en la implementación de esta práctica. Como les decía yo en la diapositiva anterior, bueno, tiene que ver mucho la coordinación interinstitucional. La Secretaría de Salud en el estado de Veracruz no tiene ambulancias aéreas, sí tiene helicópteros, tiene unidades de ala fija, sí, pero estas unidades se configuran de tal manera que las convertimos en ambulancias aéreas. Trabajamos con la colaboración de todas las instituciones y organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que participan en una emergencia médica, desde la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica, lo que es Protección Civil Estatal, los gobiernos municipales y todos los grupos voluntarios, las ambulancias y los grupos de rescate y por supuesto los 84 hospitales con los que se cuentan en el Estado de Veracruz.
Bien, brevemente les platico en qué consiste. Esto es básicamente una práctica, como les digo, de organización, ¿sí? De conjunto, de conjuntar esfuerzos y de organizar los recursos que hay en las diferentes instituciones para llevar a cabo esta práctica. Entonces, generalmente, bueno, hemos trabajado mucho en el área del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, en el área de prevención. Se trabaja mucho en la difusión de la práctica y se trabaja mucho pues para que la población utilice la línea que ya se mencionó en la práctica anterior, la línea 066, de tal manera que nosotros recepcionamos las solicitudes a través de la vía telefónica 066 o en algunas ocasiones por otra vía. Estas llegan al CRUM y en el CRUM, bueno, pues el médico que esté de guardia recibe la solicitud, analiza la solicitud, se hace un dictamen médico de esto. En caso de que no proceda, bueno, pues se avisa al solicitante las razones por las cuales no procede realizar ese traslado aeromédico. En caso de que sí proceda, se solicita una valoración técnica a la Dirección General de Aeronáutica, ya que ellos también tienen que realizar otro tipo de evaluaciones técnicas, si hay disponibilidad de aeronaves, si las condiciones climáticas lo permiten, etcétera, muchas cosas que tienen ellos que evaluar antes de decirnos si procede. Si no procede, igual avisamos al solicitante. En caso de que sí proceda, la Dirección General de Aeronáutica nos devuelve la llamada y entonces nosotros empezamos toda la activación de un protocolo, bueno, toda una coordinación interinstitucional, tanto con los grupos voluntarios y grupos gubernamentales, como con los propios hospitales, tanto los hospitales emisores de pacientes y hospitales receptores. Generalmente hemos trabajado mucho con los compañeros de atención médica prehospitalaria para que se acerquen los pacientes a la unidad médica más cercana, se realice una estabilización y entonces sea el helicóptero que viaje hacia esa unidad médica y de ahí se traslade a una unidad de mayor capacidad resolutiva. Y bueno, esto nos ha permitido, les decía, hay una práctica muy sencilla, una práctica de reciente inicio, realmente tenemos muy poquito tiempo, 2 años, casi 3 años de trabajar esto, pero sí se ha podido pues evidenciar bueno, una mejora en el pronóstico de vida de los pacientes. En ese proceso, les digo, de estabilización del paciente en la unidad pequeña, se ingresa a la ambulancia aérea y se lleva al hospital de mayor capacidad. Y sobre todo que mientras ese proceso se está llevando a cabo, el médico regulador y el paramédico que estén de guardia, bueno, pues están trabajando en toda esa gran comunicación que se tiene que establecer con las diferentes instancias participantes para atraer, por ejemplo, a los médicos que requieran de atender esa patología en específico, ¿no? Ahorita, por mencionar algo, se me ocurre el caso de una persona que se voló los dedos, un campesino, y entonces se hizo, bueno, se activa todo el protocolo, se manda a traer al cirujano de mano, al cirujano plástico, de tal manera que cuando el paciente ingresa al hospital, pues ya los cirujanos están esperando. Eso es un caso exitoso. Esto ha sido bastante complicado, esto se los platico así en un minuto, pero bueno, establecer toda esa comunicación interinstitucional es bastante complicada, pero considero que esto es el centro medular de esta práctica y que si ustedes, bueno, los estados que no lo practiquen deciden hacerlo, créanme que esto les va a llevar a realizar prácticas en sus estados. Bien, muy brevemente, pues ya por ahí les van a hacer llegar a ustedes las memorias y en todo caso van a tener ahí el protocolo completo y todas las indicaciones y contraindicaciones, pero bueno, en general en la evaluación técnico-médica, bueno, se ven cuáles son las condiciones actuales del paciente, se evalúa el resumen médico que nos envían los médicos solicitantes, se ven que si hay indicación o contraindicación para que ese paciente vuele y se le está haciendo todo un monitoreo porque muchas veces los pacientes aparentemente están estables y sufren un cambio brusco, ¿no? Entonces eso se tiene que estar dando hasta casi la unidad ya para iniciar vuelo, todavía se está llevando el seguimiento, igual y durante el trayecto, en fin, hasta que la regulación del traslado aeromédico se termina, hasta que el paciente ingresa a la unidad de tercer nivel de atención y de todas maneras se le da un monitoreo posterior que ya es motivo de otra plática. Bueno, la Dirección General de Aeronáutica
se encarga básicamente de hacer una evaluación técnica del vuelo. Ellos elaboran lo que se llama su plan de vuelo, las necesidades técnico-médicas, qué tipo de unidad se requiere, dependiendo de la patología del paciente, dependiendo de la ubicación geográfica, una unidad de ala fija, una unidad de ala rotativa, según las condiciones del paciente. También las condiciones meteorológicas, si hay buen tiempo para que los helicópteros puedan viajar, si hay una pista de aterrizaje para que se envíe una unidad de ala fija, en fin. Y bueno, pues por supuesto toda la activación de su equipo. Bueno, esta es una práctica que no la paga la Secretaría de Salud en su totalidad. Como les decía yo en un principio, yo creo que el éxito tiene que ver en la suma de esfuerzos, en la suma de voluntades por salvar una vida, de tal manera que cada institución participante pues aporta una cantidad de recurso económico. La Secretaría de Salud lo suyo, la Dirección General de Aeronáutica, la Secretaría de Protección Civil, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, y bueno, las organizaciones no gubernamentales. Esto es, sacando una suma de todo de toda esta inversión en infraestructura, en trabajo físico y demás. Actualmente en Veracruz un vuelo de 1 hora, estamos hablando de 1 hora de ala fija, cuesta $2,440 y de ala rotativa $2,740. Sí, esto es el costo que actualmente estamos cotizando. Y bueno, yo creo que cuando se salva la vida, pues creo que eso no tiene precio. Para tener una idea, las unidades de ala fija que se están utilizando ahorita son las unidades King Air, Turbo Hélice B200, para pacientes que, por ejemplo, tienen compromiso ventilatorio o hemodinámico, que requieren de una unidad presurizada. Y como les decía yo, la unidad se configura, se ha desarrollado mucha experiencia para configurar las unidades de tal manera que el equipamiento no tarda más de 10 minutos y se mete dentro de la unidad todo el equipo de terapia intensiva, ¿sí? Entonces esto no tarda, le digo, no más de 10 minutos en que todo el equipo ya está listo, se da el sí para el vuelo e inmediatamente se empieza el equipamiento. En cuanto a las unidades de ala rotativa, bueno, pues tenemos los Bell, que son los que generalmente vuelan. El Dolphin es uno de los helicópteros que se utiliza mucho, sobre todo en la noche, y casi por lo general trabajamos con el 206 porque es el que te recibe pacientes un paciente y un paramédico, máximo 2 paramédicos, el piloto y nada más, no mayor tripulación. Y como les decía yo, pues se realiza una configuración rápida el personal de aeropuerto ya está bastante adiestrado para realizar la configuración. Bien, ¿cuáles han sido los factores de éxito? Como yo les decía, por un lado, bueno, la coordinación interinstitucional, esto es básico, elemental en cualquier práctica. Si logramos sensibilizar y convencer a las autoridades de la importancia de esta práctica, es seguro que vamos a poder llegar al éxito, no tan solo de esta, sino de cualquiera. Esta con mayor razón sí salva vidas. Eso es muy importante. Por otro lado, bueno, lo que es la comunicación, las reuniones informativas donde todo participante de esta práctica sepa qué tiene que hacer, qué le toca hacer, en qué momento y demás, ¿no? Esto es básico. Y la capacitación permanente, algo que nos ha dado gran resultado es la capacitación y conjuntar a los médicos y paramédicos, bueno, los servicios de urgencias y el personal externo, porque bueno, si bien lo decía muy acertadamente el doctor que me acaba de anteceder, muchas veces no hay una efectiva comunicación entre el paramédico va rapidísimo y tratando de llegar lo más pronto al hospital y llega al hospital y bueno, cambia la circunstancia y también viceversa. Entonces, algo que fue muy productivo fue sentar a los médicos de los servicios de urgencias con los paramédicos, unificar criterios. Y esto, créanme que ha dado un gran éxito. Hay un trabajo verdaderamente de mucha cordialidad, de mucha cooperación y de mucha amistad. Cuando se sabe que se está volando un paciente, todo el servicio de urgencia se activa, se prepara el cuarto crítico, todo, y prácticamente están esperando al paciente y el paramédico entra y está trabajando a la par con el médico. Entrega al paciente hasta que el médico se hace totalmente cargo. Eso es bien importante. Vaya, yo creo, no tenemos dinero, es un proyecto que no tiene presupuesto, pero el presupuesto, el capital está realmente en esa coordinación interinstitucional. Bueno, estrategias de consolidación, ya se los mencioné, las reuniones con las autoridades, sensibilización a las autoridades de la importancia de esta práctica, las reuniones con presidentes municipales y con los directores de protección civil municipal.
algo que nosotros hemos visto que ha funcionado mucho en el Estado. ¿Qué hemos logrado? Como les decía yo, es una práctica muy reciente, pero bueno, logramos ya tropicalizar un protocolo para solicitud de traslados aeromédicos con base en la normativa internacional que existe para eso. Bueno, por otro lado, pues hemos realizado a lo largo de 3 años 61 traslados aeromédicos, que bueno, parecieran poquitos, pero son 61 vidas salvadas. Eso es lo valioso de esto. Si le das al siguiente. Bien, por otro lado, hemos trabajado muy intensamente en la capacitación. Esta es una capacitación muy cara, pero como les vuelvo a repetir, la suma de los esfuerzos de las diferentes instituciones hace que esto sea posible. Hemos realizado alrededor de… Se han realizado 5 cursos en los diferentes aeropuertos que tenemos en el Estado, porque sí se requiere una logística especial. Hemos capacitado 407 personas, que bueno, haciendo un comparativo con el total de fuerzas de tareas que participan en una emergencia en el Estado, pues todavía estamos un poquito cortos, estamos por ahí de un 12%, pero bueno, esperamos en unos máximos 5 años llegar ya al 100% de esto. Y bueno, algunos logros, después de que el paciente se entrega en el hospital, se aplican encuestas de satisfacción del usuario para saber qué le pareció a las personas el servicio. Por otro lado, bueno, nos hemos logrado posicionar un poquito con la prensa, con la comunidad, porque además tampoco no es sencillo. Muchas veces la prensa puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, y bueno, también hay que capitalizarlo. Entonces, afortunadamente, por ese lado hemos tenido esa gran fortuna con la prensa. Como conclusión, bueno, los traslados aeromédicos son una práctica que salva vidas, de verdad que se los puedo decir con toda seguridad. La suma de voluntades y la coordinación interinstitucional es básica, elemental en esto, y yo creo que se debe de consolidar como una práctica sistemática en todo el país. Le digo, sobre todo en esto, en la suma de voluntades y en la coordinación interinstitucional. No necesitamos tener millones de pesos para decir, o los 2,000 y tantos dólares para hacer el vuelo. Necesitamos la suma de voluntades. Una frase de Mario Benedetti que nosotros nos encanta, porque habla de la suma de voluntades, de la suma del esfuerzo, y así es como podemos lograr grandes cosas. Muchísimas gracias.